Sergio, iniciamos la tercera temporada, ¿quién lo iba a creer? Tercera temporada de la cápsula UFO literaria, gracias a un contrato que firmamos con nuestros amigos de UFOLix, un contrato millonario. Y vamos a dar comienzo a esta tercera temporada con este primer episodio dedicado a un libro que, si yo le digo que lo escribió Walter Siegmeister, usted dirá, ¿y ese quién es? Pero si yo les digo que este libro lo escribió Raymond Bernard, entonces ya cambia la cosa. La Tierra Hueca, publicado en el año 1975, traducido al español y publicado en Argentina, en Colombia y hace unos años también en Chile, probablemente en una edición pirata. Es un libro relevante de fines de los 70, Sergio, que tiene una historia muy interesante atrás que seguramente tú nos podrás contar. Sí, porque efectivamente es un seudónimo de Raymond Bernard, de Walter Siegmeister, que es un teósofo relevante, al punto que Siegmeister firma varios escritos de carácter teosófico. Es de allí que viene la inspiración, en gran medida, de las especulaciones sobre mundos olvidados, desaparecidos u ocultos. Y lo cierto es que este libro lo que hace es sintetizar una especulación que se remonta a los orígenes. Bueno, algunos dirán, sí, pero en el siglo XIX, me refiero en el ámbito ufológico, que se remonta a los comienzos de la ufología, a los comienzos mismos, con todo esto de Shaver y de la relación con Ray Palmer, que en gran medida es uno de los co-creadores de la ufología. Así que estuvo ahí desde el primer momento esa idea de que podían tener relación, entre otras ideas que circulaban, los platillos volantes con alguna civilización oculta en algún lugar de la Tierra, quizás bajo la superficie. Entonces, el libro, por supuesto, reproduce la famosa historia del almirante Byrd y de las diversas especulaciones que comenzaron a circular acerca de el carácter, digámoslo así, hueco, entre comillas, del planeta Tierra, más bien albergando un mundo oculto. Eso es. No hueco en el sentido propio del término, sino más bien con enormes galerías subterráneas que conducen a un mundo que está vivo y con una civilización además avanzada y tecnológica. Entonces, la verdad es que no es muy congruente con la visión que nos ofrece la geofísica actual, digámoslo. Antonio Rivera se pronuncia muy desfavorablemente sobre esta hipótesis en el libro Las máquinas del cosmos, con cierto grado de insolencia. Incluso dice que le parece que la teoría de la Tierra hueca es una hipótesis hueca, algo así dice. Pero tiene sus defensores, y yo siempre he dicho que, si bien yo no comparto esa idea, la encuentro muy estimulante. Desde el punto de vista literario, a mí me ha inspirado mucho esa idea. No siendo un creyente, pero el mito me conmueve, siempre, por alguna razón. Alguien dirá, lo que pasa es que estás sintiendo el llamado del reino perdido. Tuvo sus imitadores, Bernard, en Argentina, ¿no? Con Héctor Antonio Pico, que también escribió un libro sobre el tema. Se ha vuelto sobre el asunto de la Tierra hueca en más de una ocasión. Sí, claro, Héctor Antonio Pico, Las pruebas materiales de la Tierra hueca. Es un libro que se publica por primera vez en 1987 y luego una segunda edición en el 95. Es bueno también mencionarlo porque él, aparte del libro de Raymond Bernard, recurrió a muchas otras fuentes para armar su propia visión del asunto. Así que sí, es una idea que ha acompañado la ufología desde los comienzos. No nos perdamos con eso, no es algo tan extraño. Estaba y tiene antecedentes literarios sin duda también en el siglo XIX, pero aquí nos encontramos con la cuestión ufológica, sobre todo en autores como Héctor Antonio Pico, porque este libro de Raymond Bernard
no es tan ufológico como otro que escribió también sobre el mismo tema y que jamás ha sido traducido, que alude directamente, incluso en el propio título, a platillos volantes que provienen del mundo interior. Así que hay otro libro por ahí de Walter Siegmeister, de ufológica factura dando vuelta. ¿Sí? Este en específico tiene un comienzo donde habla de los platillos volantes y el secretismo, y cierra también hablando de platillos volantes, pero claro, no es un libro estrictamente ufológico, ¿no? Claro. Como decías tú recién. Pero ahí está, es que los que se interesaban en ese libro eran ufólogos. No, claro, ¿no? Sí, sería interesante algún día, y lo digo desde el punto de vista de la biobibliografía, ver las fuentes del propio Héctor Antonio Pico. Algunas décadas después desarrolla su propia meditación sobre el tema, incorporando muchas cosas. Claro, ahí también en algún momento se entremezclan estos temas con la idea de que los nazis escaparon, se escondieron en algún lugar del Polo Sur a la espera de volver, ¿no? También hay ahí Sí. un cruce que en algún momento en alguna cierta literatura se produce. Pero en este momento hablamos de La Tierra Hueca, de Raymond Bernard, publicado en el año 1975 y, como dijimos al comienzo, traducido al español en Argentina, en Colombia publicado también, y una versión más reciente de los años 2010 por ahí, aparecida en Chile por la editorial Daniel Vergara. Bueno, Sergio, buscaremos algún otro libro para ir a la búsqueda de los platillos volantes. Un abrazo. Así sea. Chao.